Vamos a darle la bienvenida hoy al doctor Guillermo Beitía. El doctor Beitía es gastroenterólogo, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Vargas en Caracas, profesor de la Escuela de Medicina José María Vargas en la UCB y coordinador del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Bueno, nada más y nada menos, ¿quién mejor que él para decirnos qué es esto de la enfermedad de Crohn? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú muy bien lo decías, es una enfermedad muy compleja, muy heterogénea, porque no tenemos la explicación exacta del origen de la enfermedad, que compromete algunas veces severamente a los pacientes, pero que al tratarla diagnosticarla y tratarla de forma adecuada, ellos van a mejorar y van a tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal nos estamos refiriendo a la enfermedad de Crohn y también a la colitis ulcerosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La colitis ulcerosa afecta solamente el colon. La enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano. Todo el tracto digestivo. Pero principalmente la parte final del intestino delgado y la parte derecha del colon, que es lo que nosotros llamamos la zona ileocecal. Es ahí donde más frecuentemente está la enfermedad. ¿Qué otra diferencia hay entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? La enfermedad de Crohn, y por eso sus complicaciones son más serias, es más profunda, la afectación es mucho más profunda que en colitis ulcerosa. Las úlceras, las estenosis, que son las disminuciones de calibre del intestino por la inflamación crónica, muchas veces cuando no reciben el tratamiento adecuado, hacen, además de los problemas gastrointestinales que clínicamente podemos definir como una diarrea crónica, pierden peso, se deteriora el estado general del paciente y hacen complicaciones fuera del intestino, que es lo que llamamos manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Hacen fístulas, que son comunicaciones anormales o trayectos anormales entre el intestino y la piel, o entre asas intestinales y órganos de la cavidad abdominal. Realmente, como repetimos, es una enfermedad muy compleja, sí, muy heterogénea. Y difícil de detectar, doctor, porque usted decía una úlcera, usted usaba la palabra colitis ulcerosa. Ajá. ¿Y cómo saber que una colitis normal y corriente, que uno dice, ay, no, tengo como una colitis, pueda convertirse en una enfermedad de Crohn? Son síntomas que nos hacen alarmarnos frente a la presencia de algo que tenga que ver con las heces, que tenga que ver con un dolor abdominal. Esa pregunta es importantísima porque lo que estamos viviendo es que los pacientes nos llegan tardíamente a la consulta, y es una de las cosas que tenemos que, como Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y como asociaciones de pacientes, educarnos para que los pacientes lleguen precozmente a la consulta. En la fase en que hay inflamación, y con el tratamiento podemos evitar la evolución a esa disminución de calibre de ese intestino. Los síntomas son los que te he mencionado: la diarrea, algunas veces sangran, la pérdida de peso, pero lo importante es que todo paciente que tenga una diarrea de más de 15 días, que ya la estamos entendiendo como una diarrea crónica, debe consultar a un gastroenterólogo. En Venezuela tenemos una historia muy común, que es el paciente que llega con el antecedente que hace 6 meses tuvo una amibiasis, hace 4 meses tuvo otra amibiasis, hace 2 meses otra. Mal curada. Ese paciente muy probablemente desde hace mucho tiempo tiene la enfermedad de Crohn, y lo que está haciendo es, por su alteración del sistema inmunológico y otras complicaciones que presentan, las amibiasis sobreagregadas a la inflamación crónica. Me voy a tener un minuto porque usted acaba de hablar de algo interesante, el sistema inmunológico. ¿Tiene que ver la enfermedad de Crohn con las enfermedades inmunológicas? Totalmente. Cuando hablamos o buscamos el origen de la enfermedad de Crohn, se mantiene como una enfermedad idiopática. ¿Qué es esto? La que no tiene un origen conocido. O sea, su origen se mantiene desconocido. Pero cuando analizamos esa fisiopatología de la enfermedad, nos encontramos varias teorías. La teoría inmunológica es una de ellas. Hay una alteración de la permeabilidad de esa mucosa intestinal porque se pierde la tolerancia de ese sistema inmunológico. Por eso muchos de los medicamentos que vamos a utilizar van dirigidos a mejorar esa alteración del sistema inmunológico. Hay otras teorías, la genética, por supuesto, con ella no podemos luchar. La parte infecciosa juega un papel importante. Hay un término acá que debemos cada día más sembrar, que es el de la disbiosis. La disbiosis no es más que el desequilibrio entre las bacterias buenas que están cumpliendo una función en el intestino y las malas que muchas veces llevamos con una alimentación inadecuada. Y aquí surge el punto, y es que acaso la alimentación tiene que ver con la enfermedad. Probablemente no la origina, pero muy probablemente sí,
va a empeorar la crisis y a complicar la situación. Doctor, qué interesante lo que usted nos está explicando, porque pareciera que los síntomas de una enfermedad de Crohn podría ser solamente la diarrea, una diarrea crónica, como usted decía. ¿Hay algunos otros síntomas que puedan también llamar la atención del paciente, de la persona que lo está sufriendo? O sea, ya sabemos, obviamente, que si tú tienes 15 días con una diarrea, tú tienes que acudir al médico. Ojo, es al gastroenterólogo, no hay ningún otro médico. Esa es su especialidad, porque esa es otra cosa que pasa, doctor. Sí. Que la gente que se inventa, no, yo voy a ir a donde aquí al médico amigo mío, que es vecino mío, a ver que me vea, y resulta que el señor es traumatólogo. Entonces, o cualquier otra profesión. Tenemos que ocuparnos bien de la salud y entender que no es juego. Y menos hoy en día, con tantas dificultades que hay. Totalmente de acuerdo, y por eso hemos emprendido un programa de educación en salud para los pacientes con enfermedad de Crohn. Estamos haciendo el club del paciente con enfermedad de Crohn y con colitis ulcerosa. El próximo lo vamos a realizar en el Parque del Este en el mes de marzo, lo anunciaremos por las redes sociales. Seguro. Estamos haciendo cada año un congreso de pacientes. Yo creo que es uno de los pocos países del mundo donde se hacen congresos para pacientes, y justamente es con esa finalidad: educar a nuestros pacientes para que aprendan a vivir con la enfermedad. Como tú preguntabas, otros síntomas, sí, el dolor abdominal pudiera ser un tanto inespecífico, lo que comentaba, generalmente si hay obstrucción, si hay esas estenosis o esas disminuciones de calibre, va a haber vómitos, complicaciones. Exacto. Pero lo importante, podemos evitar esas complicaciones educando a los pacientes y tratándolos adecuadamente. Usted acaba de en este decir, momento es muy un tema muy fuerte. Un tema muy fuerte, porque no existen los medicamentos. Sí. ¿O sí existen? Bueno, no tema importante. Lo primero que debo hacer es un llamado al presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, a la directora de salud, doctora Hurtado, Antonieta Hurtado, a la ministra de Salud, que es mi amiga y aprecio mucho, Antonieta Caporales. Por favor, vamos a reunirnos, porque juntos podemos establecer las soluciones para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en este momento están padeciendo de manera considerable. Se nos están complicando porque no hay medicamentos, los que habitualmente usamos desde octubre. Mesalazina, que es una piedra angular en el tratamiento de la colitis ulcerosa, hubo hasta diciembre. No hay respuesta, pregunto en todos lados, no me dan información. ¿Y ustedes han solicitado reuniones con esas creo que figuras del este gobierno? jueves me van a anunciar sobre una reunión en el Seguro Social. Igual en Sanidad ya la ministra está preocupada y me ofrece que vamos a conseguir las soluciones. El Ministerio de Sanidad, el año pasado tuvimos una crisis muy seria y uno de los viceministros nos ayudó con una donación de medicamentos. Eso es una alternativa mientras se regulariza el problema de los medicamentos en Venezuela. Buscar alternativas, y tenemos cómo llegar a esas alternativas. Lo importante es que tengamos la medicación, porque un tema que planteamos, y siempre se lo decimos a nuestros pacientes, es importante para que mejoren la adherencia al tratamiento. Y la voluntad política para llegar a esa... Claro, y la adherencia se logra si tienen los medicamentos, porque si no tienen los medicamentos, ¿cómo va a haber adherencia? Entonces, es un tema que Dios mediante vamos a solucionar a la brevedad posible, reunidos aportando soluciones que cada uno puede hacer. Seguro. Mire, doctor, es interesante lo que usted ha dicho con respecto a las conferencias, las reuniones, la educación del paciente. Usted decía, una persona que vive con enfermedad de Crohn debe aprender a vivir con calidad de vida. ¿Quiere decir que es una enfermedad curable o que es una enfermedad que se puede controlar o que es una enfermedad que no va a llegar a un cáncer, por ejemplo? No es curable, es una enfermedad crónica, pero se caracteriza por recaídas y mejorías. Y lo que queremos es que las mejorías sean mucho más prolongadas para que la inflamación sea menor en el tiempo, y al haber menos inflamación hay menos probabilidad que ese paciente evolucione a un cáncer. Puede hacerlo, pero si controlamos esa inflamación, el riesgo es menor. El llegar a un estadio de cáncer, doctor, es ¿por qué? Porque no se controló la inflamación, porque no recibió en cualquier parte del intestino, todo el en el tracto caso del Crohn, más frecuentemente en la parte, como le dije, ileocecal, la parte final del intestino delgado, la parte derecha del colon, pero puede ocurrir en cualquier parte. Sí, o sea que se puede prevenir, que es una de las cosas más importantes. La prevención es muy importante. Con las mejorías prolongadas. ¿Cómo se obtienen las mejorías prolongadas? Cumpliendo todas esas recomendaciones que le damos en estas reuniones de pacientes y en estos congresos, para que tengan una mejor calidad de vida y cumpliendo el tratamiento de forma correcta. ¿Las mejorías prolongadas, doctor, tienen que ver con la alimentación? Importante, porque muchas veces se duda
de este aspecto. Incluso en congresos médicos hay muchos que opinan que eso no tiene importancia. Yo lo que les comento a los colegas es, bueno, hagamos dos grupos. Uno con tratamiento con recomendaciones dietéticas, otro con tratamiento sin recomendaciones dietéticas, comiendo de todo. Definitivamente el grupo que hace el tratamiento y las restricciones en relación a una alimentación y las recomendaciones en relación a una buena alimentación, ese grupo va a mejorar de manera significativa en relación al otro grupo que no cumple esas recomendaciones. Claro. ¿Y el ejercicio, doctor, en la enfermedad de Crohn? Es importante, hay atletas que han ganado en estos últimos años medallas en las Olimpiadas con enfermedad de Crohn, y sí, definitivamente el ejercicio es una recomendación porque eso lleva a calidad de vida. Algo importante en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn es el tabaco. Hay que eliminar el hábito tabáquico en Crohn. Son enemigos totales. Paciente con enfermedad de Crohn que fuma no va a evolucionar de forma igual a aquel que no fuma. Y probablemente no va a evolucionar positivamente, será negativamente. Evoluciona negativamente con deterioro de su estado general, síntomas que se prolongan en el tiempo, las complicaciones que hemos ido mencionando. O sea, que una persona con enfermedad de Crohn controlada por el especialista que es, por los medicamentos que con el favor de Dios van a aparecer pronto, después de que ustedes se reúnan, que con el favor de Dios se va a realizar esa reunión. Así. Y con un buen día a día, con su alimentación y ejercicio, puede vivir siempre con esa enfermedad. Totalmente. Su calidad de vida puede ser como la de cualquier persona que no esté enferma, si se cumplen todas estas recomendaciones y si se hacen los tratamientos de manera correcta. Es muy difícil para ustedes determinar entre una enfermedad de Crohn, doctor, y una colitis, por ejemplo, tradicional, normal, o cualquier otra enfermedad que tenga que ver con el tracto digestivo, que no sea enfermedad de Crohn. Ya cuando llegamos a la parte diagnóstica nos encontramos con que la ileocolonoscopia es un método diagnóstico de elección que nos aclara qué hay en ese colon, qué hay en ese ileo. ¿Por qué el ileo solamente? Porque es la parte que más frecuentemente se afecta. Pero algunas veces vamos a necesitar completar el estudio del intestino delgado con enteroscopias, y en este momento tenemos en algunos sitios de Venezuela la enterotomografía, que es un estudio radiológico de imagen que nos dibuja muy bien el intestino por fuera. Es como que la endoscopia me está dando la información de cómo está el intestino por dentro, y la radiología nos está, la enterotomografía o la enteroresonancia nos está diciendo cómo está el intestino por fuera. Son una combinación de elementos diagnósticos de un valor absoluto. Oye, doctor Beitia, qué importante lo que usted nos acaba de decir. Por eso que yo pienso también en que debe ser como regularmente, podría ser que uno se haga una colonoscopia anual, puede ser. Hay pautas establecidas, depende de la edad. Se dice que por encima de 50 años la persona debe tener una colonoscopia. Si tienes riesgo en tu familia de cáncer, si alguien ha tenido cáncer de colon, por supuesto esa fecha de inicio de la colonoscopia va a ser a los 40 años, 40, 45 años. No hay necesidad, cuando no hay riesgo, de hacerla anualmente. Las pautas que están establecidas por los consensos internacionales nos dicen que luego de hacer el diagnóstico, si el paciente no tiene ninguna lesión, solamente existe el riesgo familiar, se puede hacer cada 3 años, cada 5 años, dependiendo la situación de cada paciente. Excelente, doctor. Vamos entonces a decir, por favor, sus redes sociales. Con mucho gusto. Grupo Venezolano EPI son las iniciales de enfermedad inflamatoria intestinal. Grupo Venezolano EPI@gmail.com. Con mucho gusto los vamos a atender, les vamos a aclarar sus dudas. ¿Qué clínica? Yo estoy en el Hospital Vargas de Caracas, donde tenemos nuestra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Y para darle una atención cada vez mejor a nuestros pacientes, lo que hemos hecho es que los martes, a las 7 de la mañana, por orden de llegada, atendemos a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como para que no haya esa limitación de que la cita, que la cuestión. Entonces, los martes, si no tiene historia, se le hace su historia. Si ya tiene historia, le hacemos la atención que requiera. Que Dios se lo pague, doctor, eso es una belleza. A ustedes también y a todos, porque es un equipo. Definitivamente lo que estoy tratando de sembrar con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, entre todos podemos lograr la solución de estos problemas graves, porque son problemas bien serios. Es un equipo y un equipo de médicos venezolanos que uno tiene tanto orgullo y siente tanto orgullo por ustedes. Ese punto es importantísimo y te lo agradezco porque hemos hecho equipos multidisciplinarios en diferentes ciudades del país con reumatólogos, con dermatólogos, con patólogos, con radiólogos, con inmunólogos, con pediatras, gente con una mística absoluta y con unos conocimientos que estamos cada vez mejorando porque son los cursos de actualización que hacemos para tener todas esas pautas actualizadas
y llevarle a nuestros pacientes la mejor atención. Doctor Guillermo Beitía, un placer haberlo conocido. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mujeres en Todo. Excelente su explicación y bueno, qué belleza ese trabajo de nuestros médicos, los médicos venezolanos que siempre están con nosotros. Y cuando vamos con ellos, estamos en buenas manos. Una breve pausa y ya venimos con